Pues tenemos todo esto en nuestra mesa, vamos a leer todos juntos. Libro de Jeremías, capítulo 1, versículos 7 y 8. Leamos todos juntos, por favor. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envié irás tú, y dirás, todo lo que te mandé. No temas delante de ellos, porque contigo estoy, para librarte, dice Jehová. En el libro de Jeremías, capítulo 1, versículos 7 y 8. Pues este versículo dicho ya, intenta memorizar los hermanos del distrito número 4. Bien, pues como vuelvo a repetir otra vez, los teléfonos. Hoy nos visita el hermano de la iglesia del evangelista Edgar, de la iglesia de Madrid. Y antes de escuchar la palabra de Dios, vamos a preparar nuestros corazones. El coro de nuestra iglesia ha preparado una alabanza muy bonita. Pues espero que escuchemos todos y preparemos nuestro corazón. Hola, muy buenos días a todos. Paramos las extrañas. Bueno, primeramente quiero que por favor cada uno de ustedes se dé la bienvenida, ¿no? O sea, el saludo, como siempre lo hacemos, domingo tras domingo. Saludarse entre ustedes, por favor, con el corazón sin moverse de su sitio. Bueno, como domingo tras domingo es un día especial, ya que nosotros podemos alimentarnos de la palabra. Hoy también es un día especial en el cual vamos a aprender de la palabra de Dios. Entonces, antes de empezar con todo esto, lo primero que tenemos que hacer es orar. Vamos a orar entonces todos juntos antes de empezar. Oramos juntos, por favor. Padre Santo, te damos las gracias por este tiempo que tú nos permites. Queremos darte las gracias en especial por esa salvación tan grande que nos diste. Esa salvación que es eterna, Padre Santo. Nosotros hemos podido
entender, Señor, tu palabra a través de la Biblia. Nosotros hemos podido comprender que uno puede ser salvo naciendo de nuevo espiritualmente. Así también hemos comprendido la obra que tú hiciste en la cruz. En especial esa palabra que dijiste, consumado es, que todo ya está hecho. Tú has perdonado todos nuestros pecados, pecados pasados, presentes y futuros. Jehová Dios cargó en Cristo todos nuestros pecados. Nosotros hemos podido entender eso, entender que su sangre borró todos nuestros pecados. Y desde el momento que entendimos esa obra que tú hiciste en la cruz, queremos caminar haciendo tu voluntad. Padre Santo, aún somos débiles, pero sabemos muy bien que el Espíritu Santo que mora en cada uno de tus hijos es quien nos guía, quien nos cuida y por sobre todo nos protege en todo tiempo. Nosotros queremos esperar con gozo y alegría ese momento. Pero también a la vez tenemos tristeza, ya que aún nuestros familiares, amigos, aún no tienen la salvación. Es por eso que te pedimos, por favor, espera un poco más. Padre Santo, por favor, también te pedimos que puedas cuidar a la iglesia de Tarancón, cuidar a cada uno de los hermanos, y así también, Padre Santo, aquellos hermanos que no pudieron llegar el día de hoy, cuida por favor de sus vidas. Haz que por favor nunca se debiliten en la fe. También, Padre Santo, te pedimos por todas nuestras iglesias. Hoy es un día especial, ya que todos estamos con un solo corazón y un solo espíritu para aprender tu palabra. Padre Santo, te pedimos por favor que el día de hoy nos guíes, que solamente sea tu palabra, Padre Santo, que no sea palabra de hombre. Y las cosas que no son correctas delante de ti, las cosas equivocadas que sean delante de ti, bórralas por favor. Que solamente sea tu palabra, Padre Santo. Todo esto te lo pedimos, te lo dejamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos salvó. Amén. Padre, mis hermanos, pues nada, otro día más, otro domingo más, en el cual podemos estar juntos. Ahora mismo, ¿dónde está Pastor Julián? ¿Dónde? ¿En qué iglesia? Ahora, la poca experiencia, ¿no? Uy, estaba forzando, creo, mucho la voz. Vale, entonces, ¿dónde está? ¿Quién soy yo, no? Entonces, la pregunta era, ¿dónde está ahora mismo Pastor Julián? Vale, yo escuchaba hace un momento, decían Madrid. No, vale, está en Ponferrada. Ponferrada no sé cuántos kilómetros, pero está muy lejos, ¿no? ¿Y con quién fue? ¿Fue con alguien? ¿Con quién fue? Solo dicen que está solo. Pero va, eso, muy bien, está con el Señor. Aunque ha ido solo, físicamente está solo, sí, conduciendo, pero sabemos muy bien que está con el Señor. Pero en otra, por favor, que alguien lo acompañe, ¿no? Son muchos kilómetros, entonces sería bueno que alguien también pueda acompañarlo. Sería algo muy bueno, así también puede ir conversando. Y lo que conversen es la palabra, ¿no? Y si va el hermano o cualquier servidor que vaya con el pastor, será una gran bendición. ¿Por qué? Porque podrá hacerle muchas preguntas en el trayecto, ¿no? Claro, podrá aprovechar ese tiempo. Entonces, una buena estrategia. Entonces, tendrán que inscribirse los postulantes. ¿Quiénes quieren ir, no? Vale. Pastor, bueno, hoy hay gira de pastores. Yo, en principio, bueno, según el plan anual, debería estar ahora mismo en la iglesia de Roquetas del Mar. Pero esta semana tuvimos seminario bíblico de jóvenes en la iglesia de Madrid. Es por eso que el pastor Pablo Moon me dijo que mejor cerca, aquí a Tarancón. Y yo, en el momento que me dijo Tarancón, pues me puse muy feliz. Ahora mismo estoy feliz ya que puedo ver a mis hermanos aún permaneciendo en la iglesia. Muchos años atrás recibieron la salvación, algunos hace años, algunos hace meses, pero siguen permaneciendo en la iglesia. Y también estoy feliz, ¿por qué? Porque algunos ya son servidores. De verdad, me alegra mucho ver al hermano que recitó versículos también, ya formando parte como servidor del Señor. Y también es una alegría. También estoy mucho más feliz, ¿por qué? Porque veo almas nuevas. Se ve que la iglesia de Tarancón está trabajando mucho y está trayendo almas, ¿no?
Entonces eso es algo bueno. Entonces se ve que la iglesia de Tarancón está trabajando con un solo corazón, un solo espíritu y con un solo Dios, ¿no? Que es nuestro Padre Dios. Entonces, mucho ánimo a seguir firmes en la iglesia, que eso es lo importante. Y también, Pastor Pablo Moon, ahora mismo está, bueno, ayer viajó a la iglesia de Málaga. Quiero pedirles que oren mucho por Málaga, una iglesia pequeña, pero el corazón es grande, ya que aunque sean pocos hermanos, aún se están reuniendo. Pero ellos anhelan seguir escuchando la palabra, seguir creciendo en la fe. Es por eso que la iglesia de Málaga necesita mucha oración, ¿vale? El día de ayer empezó el pastor Pablo Moon el seminario bíblico con algunos invitados, algunos hermanos que también han viajado de aquí de Madrid, de alguna de nuestras iglesias. ¿Para qué? Ellos dicen que tienen conocidos allá en Málaga. Entonces su prioridad ha sido también que participen del seminario bíblico. Entonces yo de verdad doy gracias a Dios, ya que muchos hermanos pueden sacrificarse de esta manera. ¿Para qué? Para rescatar almas. ¿Para quién? Para el Señor. Entonces orar mucho, no solamente por Málaga. Málaga sí necesita mucha oración, pero también por todas nuestras iglesias. Y en especial, otro caso que necesita de mucha oración es la iglesia de Cuba. Hermana Nivia, ayer envió un mensaje indicando que en Cuba hay muchas restricciones para predicar el Evangelio, hay cosas que están pasando, pero les pido por favor que oren mucho también por ellos. Ellos también trabajan como iglesia, la iglesia verdadera del Señor, igual, siguen rescatando almas. Entonces orar mucho por Cuba. Nosotros, gracias a Dios, tenemos la facilidad de poder predicar el Evangelio, pero hay países que tienen un poco de problemas. No es como antes, ¿no? Antes había mucha persecución, pero podemos ver hoy en día que estamos en los últimos tiempos. Entonces, Satanás siempre pone trabas. Entonces, orar mucho, por favor. ¿Vale? Sin decir más, pues nada, vamos a empezar el día de hoy buscando el libro de Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 20. El apóstol Pedro, además de dar otras instrucciones a la iglesia, les exhorta que se humillen, que sean sobrios y resistan al diablo, así como hemos leído en este versículo. Los religiosos, es decir, los que van a la iglesia y no son salvos, quieren obedecer a la palabra de Dios, pero no pueden. No dejan sus ideas ni su manera de pensar. Viven en dos bandos. Estos nunca van a tener gozo. Bien están con Dios o bien con su propio pensamiento, con su sacrificio, con su esfuerzo. Pero nosotros hemos aprendido que los salvos solamente podemos confiar en Dios. Dios es el creador de todas las cosas. Dios tiene el poder. Dios tiene la sabiduría. Y nosotros solo confiamos en Dios. Pero no un 50%, sino un 100%. En cambio, los religiosos, católicos, perdón, siempre digo la palabra perdón, no es que esté molestando a nadie, pero es verdad. Dicen creer en Dios, pero también creen en sí mismo. Entonces la palabra dice solo creer en Dios, el único Dios creador. Entonces, un cristiano verdadero, un salvo verdadero, vive con fuerza para Dios, sin temor a la muerte, porque su fe está en que después de la muerte estará con el Señor. Por eso hace un momento el hermano encargado del coro me preguntó al final, ¿qué himno vamos a leer? ¿O vamos a cantar? Y yo le dije un himno, busqué el número del himnario, qué número iba a ser, y el himno dice así. Esto es un buen himno, ya que podemos meditar. Dice, un día el mundo dejaré y a las mansiones llegaré. ¿A qué es así, no? Un día el mundo dejaré. Un día. Todos esperamos ese día, en especial yo. Un día el mundo dejaré. Este mundo, en el cual hay sufrimiento, hay aflicción, hay dolor, pero un día dejaré este mundo. Este himno me recuerda mucho a mi madre. El momento que partió con el Señor, pues yo recuerdo muy bien el pastor Natanael de la iglesia allá en Bolivia, nuestra iglesia, pidió cantar este himno.
un día, el mundo dejaré. Vamos a leer otra vez el versículo 7 del mismo libro que estamos viendo, Primera de Pedro. El versículo 7, vamos a leer todos juntos, dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Aquí podemos ver que el Señor ordena que echen su ansiedad a Dios, ya que la iglesia en ese entonces estaba pasando diferentes pruebas y persecuciones, por lo cual los cristianos estaban con mucha ansiedad. El apóstol Pedro lo sabía, ya que él mismo fue varias veces azotado y encarcelado por predicar, ¿qué? El Evangelio, por predicar el Evangelio verdadero. Apóstol Pedro también sufrió mucho, pero en su corazón estaba predicar el Evangelio verdadero, el Evangelio de Cristo. En el libro de Salmos, capítulo 94, versículo 9 dice: el que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá. Dios sabe todo, ¿no? Dios conoce todo. Él conocía el corazón del apóstol Pedro. También conoce nuestro corazón. Si realmente nosotros estamos anhelando por predicar el Evangelio. Muchas veces en nuestra vida hay ansiedad, tristeza, dolor. Pero tiene que haber dolor y sufrimiento por aquellas personas que aún no conocen al Señor. Entonces, reconocer que Dios puede solucionar mis problemas es que nos estamos humillando, sabiendo que nosotros no somos nada, no podemos hacer nada, solo lo que puede hacer Dios es Él. Los problemas que tengamos nosotros, Él puede dar solución. ¿Por qué? Porque Él es dueño de mi vida, Él es mi creador, Él sabe todo de mí. Es por eso que nosotros tenemos que confiar plenamente en Él. En el momento que tengamos ansiedad, tenemos que dejar esa ansiedad a Él. Porque nosotros, con nuestra fuerza, no podemos hacer nada. Imposible dar solución a esa ansiedad. Esa carga nosotros tenemos que dejarle a Él. Como hemos leído al inicio, el libro de Primera de Pedro. Vamos a volver a leer el versículo 7, otra vez, del mismo libro de Primera de Pedro. Dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, ¿quién nos cuida? Dios, ¿verdad? Dios es quien nos cuida. ¿Ustedes tienen completa seguridad de que Dios los cuida? ¿Sí o no? Sí. Eso es. Sí, sin dudar. Espero que sea así siempre. No dudemos en ningún momento. Nosotros tenemos plenamente la seguridad en que Dios nos cuida. Entonces, humillémonos en oración a Dios para que a su debido tiempo Él solucione nuestras situaciones que nos provocan ansiedad. Hermanos, en medio de nuestra ansiedad, sea cual sea el motivo, Dios te llama a humillarte ante Él. Muchas veces este mundo y sus presiones diarias nos llevan a la ansiedad, pero debemos darnos cuenta que no podemos cambiar nada, ni el tiempo, ni nuestra salud, ni la salud de nuestra familia, tampoco el carácter que nosotros tenemos. Nosotros, después de haber recibido la salvación, nuestro carácter cambia. Pero también hay, ¿no?, aquellos que recién han recibido la salvación, son niños. Tienen que ir cambiando poco a poco. Pero también hay algunos que ya han recibido la salvación durante muchos años y aún siguen igual. El Señor dice que nos humillemos delante de Él para que Él pueda cambiar. ¿Qué va a cambiar? Nuestra forma de pensar, nuestro carácter. Si aún no hemos cambiado nada, tenemos que meditar. ¿Qué está pasando conmigo? Examinar mi fe. Porque un salvo verdadero, lo primero que ha hecho, el Señor nos amó primero, ¿no? Dios nos amó primero. Es por eso que nosotros podemos dar ese amor
a nuestro prójimo. Nuestras palabras tienen que ser dulces y agradables hacia los demás. Hace un momento he visto que el presidente de la iglesia, ¿no? Yo veo que él también, el Señor cambió todo, ¿no? Porque él ahora recibe a los hermanos, pero con amor sincero y verdadero, ¿no? Ese amor tiene que ser sincero y verdadero. No fingido, porque si es fingido, Dios conoce todo, ¿no? Aquí podemos fingir, yo también puedo fingir muy fácil. Pero Dios conoce todo. Él sabe todo. Entonces tiene que ser real y verdadero, ese amor. Tenemos que ser ejemplo. Nuestro primer ejemplo fue nuestro Señor Jesucristo. Luego, otro ejemplo claro, el apóstol Pablo. Seguid esos ejemplos, no los ejemplos malos. Por cierto, los ejemplos malos es muy fácil de grabarlo en el corazón, ¿no? Pero los ejemplos buenos, los consejos, muy difícil. Entonces, nosotros tenemos que tener ese amor verdadero y sincero. Ay, por cierto, me olvidé al inicio. Felicidades al nuevo matrimonio que Dios ha podido darnos, a hermana Cristel y hermano Gary. Felicidades. Espero, bueno, vamos a dar un aplauso. Espero Dios permita y han tomado una decisión, ¿no? Una decisión. No es un juego, ¿no? Dios forma un matrimonio ¿para qué? Para que trabajen predicando el Evangelio. Entonces espero que ustedes, al tomar esta decisión, como dice la Biblia, que tu sí sea un sí y que tu no sea un no. Entonces que ese sí permanezca hasta el final. Por favor. ¿Prometido? Vale. Entonces, como diría, choca la mano, ¿no? Vale, pues nada. Entonces, nosotros, cuando observamos que algunos faltan mucho a la iglesia, se podría decir que no tienen la seguridad en Dios. Aunque dicen, el Señor me cuida. No quiero faltar a la iglesia, pero antes tengo que dar solución a mis problemas. Muchas veces pasa eso. Yo también antes pensaba de la misma manera. Primero soluciono mis problemas y luego voy a la iglesia. Era un niño recién nacido, espiritualmente, claro. Pero ahora he entendido que mis problemas tengo que dejarlos a Dios. Dios es el que dará solución. Yo no, porque no tengo la fuerza, el poder. Quien tiene el poder y la fuerza es Dios, mi creador. Vamos a ver el versículo 8 del mismo libro que estamos leyendo. Versículo 8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Adversario. ¿Quién es nuestro adversario? Diablo, Satanás. Entonces aquí dice que estemos sobrios. Esto implica estar alerta, estar vigilante, estar despiertos. No debemos bajar la guardia espiritual porque Satanás es implacable y quiere a toda costa destruirnos. No seamos nosotros una presa fácil. ¿Para quién? Para Satanás. Satanás es muy astuto. Habla al oído cosas que agraden a la carne. Pero el Espíritu Santo que mora en un salvo, inmediatamente, ¿qué hace? Reacciona. Uy, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo mal. Quiero ir por el camino que Dios quiere que vaya, pero muchas veces quiero desviarme. Pero inmediatamente el Espíritu Santo que mora en un salvo, inmediatamente hace que reflexionemos. Uy, estoy haciendo mal. Vuelvo al camino que Dios quiere. Pero si nosotros seguimos el camino equivocado, ¿qué habrá? ¿Alegría? No, sufrimiento, dolor. Tras una decisión mala, habrá sufrimiento, dolor. Así como Adán y Eva. Adán y Eva también. ¿Ellos qué escucharon? ¿La voz de quién escucharon?
La voz de Dios escucharon, sí, pero también escucharon la voz de Satanás. Pero ¿cuál es la que recibieron ellos y quedó en su corazón? ¿La voz de Dios o la voz de Satanás? La voz de Satanás pudo más. Entonces, a través de la desobediencia, ¿qué pasó? Vino la maldición, el sufrimiento, el sudor, lágrimas, muchas cosas. Entonces, la decisión es de cada uno de nosotros. Dios es muy bueno, nos da a conocer algo para luego nosotros decidir. Es por eso que tenemos el libre albedrío. Entonces, tenemos que pensar, el momento de hacer algo, que si es correcto delante de Dios o no. Por eso el diablo es astuto, muy, pero muy astuto. No olviden, por favor, la decisión es individual al tomar una decisión. Dios dijo, si obedecen habrá bendición, pero si desobedecen habrá maldición. ¿Y eso se cumplió, sí o no? Se cumplió, ¿verdad? Porque la Biblia dice, no lo digo yo, la Biblia dice. Entonces pensemos, hermanos, el momento de tomar una decisión o de querer hacer algo, lo primero es que consultar a Dios. Consultar a Dios a través de la oración. Vale. Vamos a ver Efesios, buscar Efesios capítulo 6, versículos 10 al 11. Libro de Efesios, capítulo 6, versículos 10 y 11. Voy a leer yo. Dice lo siguiente, Efesios capítulo 6, versículos 10 y 11. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ahora, el mismo libro, el mismo capítulo, versículos 14 al 17. Dice, ustedes me siguen, dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hermanos, ¿ustedes creen que estos hermanos que faltan mucho a la iglesia del Señor, no les va a devorar fácilmente Satanás? ¿Qué creen ustedes? En la iglesia tenemos la fuerza. ¿Por qué? Porque recibimos el alimento espiritual. Pero si uno deja de lado la iglesia del Señor, ojo, la iglesia del Señor, la iglesia verdadera, según la Biblia, si se aleja de la iglesia, pues será muy fácilmente devorado. ¿Por quién? Por Satanás. Muy fácil. ¿Por qué? Porque nosotros en la iglesia recibimos el alimento espiritual a través de la palabra. Miércoles hay palabra, ¿no? ¿Qué hay que hacer? ¿Quedarnos en casa tumbados y preparar una infusión y, bueno, escuchar? No, hay que venir a la iglesia. Domingos tenemos palabra. ¿Qué hay que hacer? Despertar temprano, desayunar bien y luego asistir a la iglesia del Señor. Estudios bíblicos, hay que esperar con mucho anhelo. ¿Por qué? Es un estudio bíblico, porque al realizar un estudio bíblico, el pastor tiene que prepararlo bien, pero no es con su fuerza, sino es con la fuerza del Señor. Entonces tiene que prepararlo durante mucho tiempo, no es de la noche a la mañana. ¿Para qué? Para que esa palabra que ha sido preparada, ese alimento, permanezca en el corazón y tengan mucha más fuerza. Entonces, nosotros no tenemos que alejarnos de la iglesia. Tenemos que seguir en la iglesia. Muchas veces
Dije, ¿no? En un principio dije que Satanás es muy astuto. Algunos, en este caso, algunos hermanos, por distintas situaciones, pueden decir, hoy creo que voy a llegar tarde a la iglesia. Mejor me quedo en casa y escucho por YouTube. Pero eso no es correcto. Hay que asistir. La Biblia dice estar en comunión. Ahora mismo estamos en comunión, ¿no? En comunión con el Señor. Entonces tenemos que estar en comunión, en su iglesia. Algunos también pueden decir, estoy cansado. Hoy he trabajado mucho y no, mejor me voy a casa. Pero ¿qué hacemos aquí? Nosotros llegamos, podemos servirnos un vaso de agua. Perdón, voy a beber un vaso de agua que dice que el agua quita los nervios. A ver, vamos a ver. Creo que sí, quita los nervios. Entonces, alguno puede decir, estoy cansado. Pero ese pensamiento hay que quitar. Aquí, ¿qué hacemos? Llegamos, nos sentamos, como dije, bebemos un vaso de agua, nos sentamos y escuchamos atentos la palabra. Al menos anhelo mi café con leche con mi porra. Y si son dos, mejor. Por eso nosotros también así tenemos que anhelar el desayuno, la comida, que es la palabra. Hay que anhelar. Vamos a ver el versículo 9 del mismo libro que estamos viendo, Primera de Pedro. Dice, voy a leer yo otra vez, dice, al cual resistid firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Mismos padecimientos. La fe es muy importante cuando uno está pasando dificultades. Muchas veces nos sentimos impotentes ante estas circunstancias. La fe es la clave para resistir y no dejarnos vencer en estos momentos difíciles. Y como tenemos fe en nuestro Señor, podemos ser fortalecidos, porque también todas estas dificultades y padecimientos los sufren todos nuestros hermanos en el mundo. Así como dice el versículo que hemos leído, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. No solamente Iglesia de Tarancón tiene padecimientos, todas nuestras iglesias. A ver, en Rumanía tenemos iglesia, tenemos en Cuba, tenemos aquí en España muchas iglesias. Igual, sufren padecimientos también. Todas nuestras iglesias. Entonces nosotros, ¿qué debemos hacer? Debemos pelear contra el diablo, o sea, contra Satanás. Pero si solo tenemos preocupación, en algún momento pasa. Entonces, nosotros en ese momento, ¿qué tenemos que hacer? Pensar en que la palabra es importante para mi vida, para mi alma. El reloj, en vez de mirar el reloj, yo creo que sería bueno con un resaltador marcar una cruz. Porque eso nos ayudaría mucho. Tengo que mirar la cruz cuando tenga ese pensamiento. Antes podía hacerme un tatuaje, pero ahora no. Podría ponerme aquí la cruz, ¿no? Para recordar. Pero mejor esa cruz que quede el corazón, ¿no? Ya no vale estar haciéndonos tatuajes, no sé. No quiero decir nada, por favor. No estoy yendo en los que tengan algún tatuaje en el pasado. Yo también tenía un tatuaje en el corazón de ser el perverso, el malo. Pero ahora ya tengo el tatuaje de la cruz, ¿no? Entonces, por favor, no estoy molestando a nadie, de verdad. Entonces nosotros tenemos que marcar esa cruz en nuestro corazón, ¿vale? También, muy importante, siempre lo he dicho desde que he venido a la iglesia de Tarancón, nosotros tenemos que estar siempre 15 minutos antes de escuchar la palabra. ¿Para qué tenemos que estar 15 minutos antes? ¿Qué hacemos antes? Al llegar a la iglesia, ¿cuántos han orado? No quiero que levanten la mano, sino que lo tengan en su corazón, porque eso es personal, ¿no? 15 minutos antes, ¿para qué? Para preparar el corazón a través
de la oración, pensando, ¿qué tienes preparado hoy para mí, Dios? ¿Qué has preparado? Es bueno. ¿Por qué? Porque si llegamos a las justas, incluso llegaremos cansados. A mí muchas veces me ha pasado eso. Llego tarde, hasta el metro allá en Madrid, no siempre ha habido algún problema. Y tengo una costumbre de llegar antes, 15 minutos antes. ¿Les parece? ¿Sí? ¿Sí o no? Vale. Voy a preguntar al pastor Julián la próxima vez. ¿Han llegado 15 minutos antes o no? Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado con las astucias de Satanás. Satanás es astuto. Vamos a ver el libro de San Mateo, capítulo 13, versículo 22. San Mateo, capítulo 13, versículo 22. San Mateo, capítulo 13, versículo 22. Vale, voy a pedir que lean las damas de la iglesia de Tarancón. ¿Lo tienen? A la voz de 3, 2, 3. Vale. El engaño de las riquezas ahoga en la palabra y se hacen infructuosas. Satanás, el diablo, por todo el lado ataca ¿dónde? Ataca el corazón. Nos mete pensamientos de cómo voy a vivir, qué tengo que hacer para vivir mejor, qué voy a comer, cuál va a ser mi futuro, etcétera. Satanás mete ese tipo de ideas, de pensamientos, ¿en dónde? En nuestro corazón. Nosotros los salvos tenemos que aprender a echar todas nuestras ansiedades al Señor. Muchas veces, aquí no sé cuántos jóvenes, hay muchos jóvenes, ¿no? No digo carnal, sino también espiritual. Hay muchos, ¿no? Porque algunos recién han recibido la salvación. Pero podemos ver que hay jóvenes que tienen preocupaciones. Uno, por casarse. Otro, algunos dicen, me hago mayor y no encuentro con quién casarme. Preocupándose, en esto cometen muchos errores. Algunos, por su desesperación, bueno, ya me estoy haciendo anciano, entonces, ¿qué hacen? Buscar una pareja fuera de la iglesia. ¿Eso es correcto? ¿Sí o no? No es correcto. No lo digo yo, sino dice la Biblia, ¿no? Dice la Biblia, no os unáis en yugo desigual. Es imposible que un salvo pueda vivir con un incrédulo. ¿El salvo qué va a hacer? ¿Cuál es su prioridad? Aprender la palabra. El incrédulo, ¿qué va a hacer durante el día, durante la semana? Buscar las cosas del mundo. ¿Ambos caminarán juntos o separados? Separados. No tienen nada en común de qué hablar. Pero si son salvos, renacidos espiritualmente, pues sí, tienen algo en común de qué hablar, que es la palabra. Entonces, la Biblia dice, no os unáis en yugo desigual. Y si no obedecemos a esta palabra que hace mención la Biblia, pues vuelvo a reiterar, habrá dolor, lágrimas, sufrimiento. Y no solamente serán los dos, sino ¿qué pasa con esto? La familia. Y si tienen un niño, peor todavía. Por favor, ¿vale? Entonces, todos nosotros tenemos que dejar nuestra ansiedad, nuestras preocupaciones, ¿en quién? En Dios. ¿Vale? Vamos a buscar San Mateo capítulo 11, versículo 28. 11, 28. San Mateo capítulo 11, versículo 28.
Ahora les voy a pedir que por favor lean los caballeros y jóvenes, todos juntos, a la voz de 3, 2, 3. Bueno, a dos bandos, ¿no? Pero no pasa nada. Voy a leer yo ahora. Dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El Señor nos está diciendo, venid, venid a mí. En Él encontraremos ¿qué? Descanso. Entonces, Dios está llamando a todos los cargados y trabajados con su carga ¿de qué? De pecado. ¿Para qué? Para darles la salvación. Hoy en día, en este mundo se comete mucho pecado. ¿Y ese pecado qué es? Una carga, ¿no? Pecado, 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 pecado y pecado. Eso pesa, ¿no? Eso pesa. Pero el Señor nos dice, venid a mí, todos los que estáis cargados. ¿Para qué? ¿Para qué quiere Él que vayamos a Él? ¿Por qué nos dice venid? Es porque quiere darnos la paz, la tranquilidad. Pero antes de tener paz y tranquilidad verdadera, tenemos que tener la salvación. Pero si no tenemos la salvación, esa paz, esa tranquilidad, no sirve. Hoy en día muchos pueden decir a alguien, si yo cuento algo a alguien, mis problemas, esa persona, ¿qué me va a decir? Uy, qué pena, qué triste, lo siento de verdad. Pero en su corazón, ¿qué habrá? Más bien que bien, porque se lo merecía. ¿Se dan cuenta? Pasa eso. Pero ¿quién nos da el consuelo y la paz verdadera? Es el Señor, es Dios. Dios nunca nos va a dejar. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Entonces nosotros tenemos que confiar plenamente en la palabra de Dios, en su promesa. Entonces aquí, como dice, vuelvo a leer el versículo, libro de San Mateo, capítulo 11, versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces hoy en día, muchos tienen una carga muy pesada, ya sea de trabajo, ya sea de una deuda, incluso hasta cuestiones religiosas. Algunos dicen, no estoy cumpliendo en mi iglesia. Ya no puedo soportar más presión. De momento voy a dejar la iglesia. Y piensan que cuando estén listos, volverán. Incluso algunos dicen, no me llamen, por favor. Pasa eso. ¿Pero por qué pasa esto? Porque un hermano que ha entendido bien sobre la salvación, ha entendido bien sobre la obra que hizo Cristo en la cruz hace 2000 años, ¿por qué puede pensar de esta manera? Porque no se está alimentando de la palabra, ¿no? Está débil. Y Satanás está trabajando ahí muy fácilmente. Es triste, de verdad. Yo en los pocos años que llevo después de haber recibido la salvación, puedo ver esto. Y me da pena. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, ¿no? Satanás está como león rugiente, mirando a quién devorar. Vamos a buscar Primera de Crónicas, capítulo 29, versículos 11 y 12. Primera de Crónicas, Antiguo Testamento. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículos 11 y 12. Esta vez voy a pedir que leamos todos juntos estos versículos. ¿Lo tienen todos? Primera de Crónicas, capítulo 29, versículos 11 y 12. Vamos a leer a la voz de 3, 2, 3.
Vale, gracias. Aquí dice, tuya, si quieren subrayen, tuya es, oh Jehová. Luego, ¿qué dice? La magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Luego dice, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden ¿de quién? De ti. Y tú dominas sobre todo. Luego dice, en tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Aquí si nosotros vemos, hace mención tú y tú. El Señor, Dios tiene el poder. Aquí podemos ver claramente que todo depende de Dios. Pero si no estoy viviendo bien para el Señor, no cambio de pensamiento, ¿qué va a pasar? No voy a mejorar. No voy a mejorar en mi vida cristiana. Por ejemplo, si todo el tiempo estoy pensando, ejemplo, ¿no?, en una deuda que yo tengo, preocupándome, sin dormir, ¿podría mejorar mi situación? No, ¿verdad? Es algo imposible. Mi deuda seguirá ahí. Y si tengo algún problema, pensando, ¿podré dar solución? Tampoco. Mi problema sigue ahí. Entonces, ¿quién resolverá ese problema? ¿A quién tengo que dejar ese problema? A Dios. Ojo, pero tampoco esto significa, bueno, tengo el problema y bueno, Dios lo va a hacer todo, yo sigo en mi mismo camino. Eso es algo equivocado. También tengo que dar mi parte. Dios me ayuda, sí, Él tiene el poder, pero yo también tengo que poner de mi parte. Entonces, el Señor nos está diciendo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Por ejemplo, alguno puede decir, no tengo dinero para ir a la iglesia y escuchar la palabra. Es una excusa. Uno, si de verdad anhela escuchar la palabra, anhela estar con los hermanos, anhela estar en la iglesia del Señor, hace todo lo posible por llegar. Puede venir caminando. Tarancón es muy pequeño, ¿no? Yo creo que en Tarancón no existen las excusas. Porque si alguien dice, bueno, no he podido llegar porque el autobús sale cada hora y de verdad me he despertado tarde y no puedo llegar. Es una excusa, entre comillas, y perdonen la expresión, tonta, ¿verdad? Porque uno puede caminar todo Tarancón, despertar temprano, 15 minutos o 30 minutos antes, venir tranquilamente. O algunos, siempre quedarse en casa y escuchar la palabra, como dije hace un momento, por YouTube. Muchas veces yo he preguntado a algunos hermanos, ¿qué pasó, hermano? ¿Por qué no viniste el miércoles? Uy, hermano, es que estaba cansado. Pero no he escuchado la palabra, dice. Ay, pero ¿cómo ha escuchado? ¿Por YouTube? Pero usted ha podido ha podido estar bien. Sí, yo no creo, le digo. ¿Por qué? Usted ha podido saludar a su hermano X. Ha podido dar el abrazo a su hermano X, que siempre lo hace. Es verdad, no. Entonces, ¿qué es mejor, hermano? Le digo. Vale. Ese hermano es humilde. ¿Por qué? Porque hoy en día, los miércoles siempre está en la iglesia. Aunque cansado, aunque con el uniforme de trabajo, sucio, pero está ahí en la iglesia. Ha podido recibir el consejo. Ahí podemos ver su humildad. El fariseo y el publicano. Libro de San Lucas, ¿no? Nos hace mención. Uno que siempre decía yo y yo. Yo ayuno, yo no soy igual que estos pecadores. Pero el publicano, ¿qué hizo? Señor, sé propicio a mí, pecador. ¿Qué podemos ver en esa palabra? Humildad. Y reconocer quién es él delante de Dios.
un vil pecador. En cambio el publicano no. Yo y yo. Es por eso que recuerdo yo siempre a este hermano. Y doy gracias a Dios. Y cada que lo veo siempre le doy un abrazo fuerte. Le digo, hermano, tú has entendido bien el Evangelio. El Señor quiere humildad. ¿Por qué dice la Biblia? Dice, porque Él resiste a los soberbios. Entonces, hermanos, nosotros también tenemos que ser humildes, pero no solo de palabra, hay que practicarlo. Yo también, siempre voy a decir yo también, porque tengo que ser humilde y practicarlo. De nada sirve yo estar compartiendo con ustedes ser humilde. Y yo aquí saliendo de la iglesia, si alguien me da por error un golpe, yo inmediatamente reaccionar. Entonces, pues no estaría bien, ¿no? Vale. Vamos a buscar Isaías capítulo 55, versículo 1. ¿Están bien, hermanos? ¿Sí? ¿Están despiertos todos, verdad? Vale. Isaías capítulo 55, versículo 1. Voy a leer yo y ustedes me siguen, por favor. Isaías capítulo 55, versículo 1. Dice, a todos los sedientos venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid. Comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. El versículo nos dice, venid, venid y venid. Pero ¿qué pasa? Algunos no quieren oír. ¿Cómo puedes recibir la gracia de Dios, la sabiduría de Dios? Dios claramente dice, si tienes sed, venid a mí. ¿Dios qué hace a su iglesia? Dios bendice a su iglesia. ¿Cuál es su principal bendición en la iglesia? ¿Cuál es nuestra principal bendición para un salvo? Unos zapatos Nike, unas gafas, ay no sé, Ray-Ban. Estas no son Ray-Ban, ¿eh? ¿Cuál es su mejor bendición que Dios nos da en su iglesia? Primero, su palabra. Y luego, lo que tenga que venir. Entonces, su primera bendición es su palabra. Por eso en el libro de San Mateo capítulo 6, versículo 33, ¿qué dice? Ustedes saben de memoria. Vale. Puedes recitar, hermana Carla, a la voz de 3. 2, 3. Vale. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Primero tenemos que buscar a Dios. ¿Y cómo buscamos a Dios? ¿Tenemos que ir a un monte, a un cerro para buscarlo a Él y encontrarlo? No. Aquí está, ¿no? Dios nos habla a través de su palabra, a través de la Biblia. Algunos dicen, yo he soñado con Dios, pero eso es algo incorrecto. Dios me ha dicho que yo tengo que hacer esto. Es incorrecto, porque en la Biblia no está escrito de esa manera. Nosotros, ¿cómo hablamos con Dios? A través de la oración. ¿Cómo vemos a Dios? A través de su palabra, a través de la Biblia. Entonces, hermanos, nosotros primero tenemos que buscar el reino de Dios. Y luego todo viene por añadidura. Vamos a ver Salmos, capítulo 37, versículo 5. Salmos, capítulo 37, versículo 5. Perdón, ¿alguien me puede traer, por favor, el agua de la vida? Como por favor, un vaso de agua más. Soy muy bebedor de agua aquí en Tarancón, pero creo en Madrid soy más bebedor de Coca-Cola. No está bien eso, me lo han dicho, pero esto pensando que la Coca-Cola no es bueno, ¿no? ¿Por qué? Porque un salvo, ¿qué tiene que cuidar? El cuerpo del Señor, ¿no? Porque somos su cuerpo, ¿no?
Entonces siempre pensando en eso, pero, hay veces la Coca-Cola es... pero bueno, pero mejor agua, ¿no? Es más sano. Vale. Entonces, hemos buscado el libro de Salmos, capítulo 37, versículo 5. Un versículo corto, el cual le voy a pedir que leamos todos juntos, a la voz de 3, 2, 3. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Vale. Gracias, hermano. Este es el primer round, como se dice, el segundo viene ahora. Vale, aquí dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Muchos hoy en día hablan y dicen, creo en Dios, pero no encomiendan su carga, no echan su carga a Dios. No dicen, Señor, yo tengo este problema, también este otro problema. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Echar a Dios nuestro problema, nuestra ansiedad, nuestra preocupación. Solo debemos confiar en Él. Como dice el versículo, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. Y Él hará. Entonces el Señor anhela que nosotros echemos toda nuestra ansiedad en Él. Es bueno, creo que ahora estoy redundando mucho, ¿no? Echar nuestra ansiedad en Él. Pero eso quiero, ¿por qué estoy redundando tanto? Porque quiero que eso, por favor, que quede en el corazón, que solamente confíen. En algún momento, si tienen algún problema, ese problema, echar en Él. No hay otra, porque Él dará solución. Vamos a ver Proverbios, capítulo 16, versículo 3. Proverbios, capítulo 16, versículo 3. Dice lo siguiente, Proverbios capítulo 16, versículo 3, voy a leer yo. Dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Entonces, echando todas nuestras ansiedades a Dios, podremos mantener nuestra vida cristiana correctamente ante Dios. Vamos a ver el libro de Salmos, vamos a buscar también, capítulo 23, versículos 1 al 6. Yo creo que este salmo lo conocen todos y algunos lo saben de memoria. Salmo, capítulo 23, versículos 1 al 6. Libro de Salmos, capítulo 23, versículos 1 al 6. ¿Lo tienen, hermanos? Vamos a leer todos juntos, ¿vale? A la voz de 3, 2, 3. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Urges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová me moraré por largos días. Este es un salmo precioso que nos ayuda mucho en nuestro diario vivir. Yo sé que algunos saben de memoria. Si lo saben, pues cualquier momento en la comunión de fin de año pueden recitar, ¿no? Salmo 23, solamente tiene 6 versículos. Entonces sería bueno que también lo memoricen y recuerden, Jehová es mi pastor. Entonces, Dios es nuestro pastor, que nos guía y protege. Él afirma que nada nos faltará, que podemos confiar absolutamente en Él, que Él nos proveerá de todo lo que necesitamos, en lugares de tranquilidad, de descanso, de paz y satisfacción, aunque estemos en los momentos más oscuros y difíciles de nuestras vidas. Él estará con nosotros, Él nos infunde valor y esperanza, nos honra en presencia de nuestros enemigos. Dios nos asegura su fidelidad y su promesa de una vida con Él para siempre.
Entonces nosotros podemos decir que Jehová es mi pastor. Jehová es mi Salvador. El Espíritu Santo hace que yo llegue a la iglesia y pueda estar reunido con todos mis hermanos. Esto es los lugares delicados de pastos, que me hace descansar en comunión. Luego la Biblia, el Salmo 23 dice, aguas de reposo. ¿Qué son las aguas de reposo? Es la palabra que conforta, ¿qué? Mi alma. Me pastorea, pero ¿dónde me pastorea? En la iglesia. En la iglesia me pastorea. ¿Quién? Jehová. Hasta que llegue al reino de Dios. Un Salmo 23 que podemos meditar mucho, que nos habla que Jehová es mi pastor. Jehová me guía, ¿dónde? En su iglesia. Vamos a ver otra vez el Salmo 23, pero solo el versículo 3. Voy a leer yo, dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Entonces, hermanos, ¿dónde puedo confortar mi alma? ¿En el dinero? ¿En mi trabajo? ¿En mis seres queridos? Pues no. Solo en la iglesia puedo confortar mi alma. ¿Y cómo? Con su palabra. Entonces, hermanos, si nosotros tenemos ansiedad, preocupaciones, es porque no estamos en la iglesia. No estamos en la palabra. O si estamos ¿cómo? ¿Despiertos o dormidos? Nosotros en la iglesia tenemos que estar despiertos. Entonces, el Salmo 23 nos da mucha fuerza. No hay problema que no pueda ser resultado o resuelto por Dios. Nosotros no podemos resolver nuestras ansiedades. Preguntémonos, ¿qué es más grande? ¿Dios o nuestros problemas? ¿Qué es más grande? Dios. Nuestros problemas en un segundo plano. Pero Dios es el creador. Dios es el que tiene el poder. Entonces nosotros, nuestros problemas que tengamos, no tratemos de resolver con nuestra fuerza, sino con la ayuda de Dios. ¿Alguna vez ha pasado esto? Cuando algunos tienen problemas, un problema pequeño, un problema mediano, se van alejando de la iglesia. Y luego crece ese problema, al final dejan la iglesia. Algunos, Satanás, ¿qué ha hecho? Ha hecho que su carne, o esa persona o ese hermano, ¿qué haga? ¿Qué ha hecho? Ver el mundo. ¿Y esa persona qué hace? ¿O ese hermano qué hace? Al ver el mundo, al ver las cosas que agrada su carne, deciden que dejar la iglesia. Nosotros, el momento que tengamos o que pasemos estas cosas, lo primero que tenemos que hacer, si ese pecado o ese problema es pequeño, en realidad el problema que tengamos es pequeño, inmediatamente tenemos que confiar en Dios y permanecer en la iglesia. Por eso vuelvo a reiterar, Satanás es astuto. Hoy en día Satanás, ¿qué está haciendo? ¿Qué quiere hacer? Destruir la iglesia del Señor. Porque ¿dónde trabaja Satanás? Dentro de la iglesia. Porque quiere destruir la iglesia del Señor. En el mundo no trabaja, porque el mundo ya es de él, ¿no? Pero dentro de la iglesia, Satanás quiere meter, como se dice, su hocico. Pero si nosotros estamos alimentados de la palabra, muy difícil que uno pueda dejar la iglesia y que pueda ser tentado por Satanás. Nosotros siempre tenemos que tomar el ejemplo de José. ¿Alguna vez se han puesto a pensar, bueno, los hombres, conociendo al Señor, ejemplo,
Algunos trabajan en casa, ¿no? ¿Y qué pasa? Tiene la jefa, el jefe y demás. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasaría si en ese momento sale la hija del jefe? Y la hija dice, acuéstate conmigo. ¿Qué harían los varones? Dirían, bueno, lo voy a pensar. O inmediatamente dirían, no, lo siento. Lo que tú estás haciendo no es correcto. José, ¿qué hizo? Inmediatamente huir, escapar, ¿no? Eso, un salvo verdadero, inmediatamente. El espíritu que tiene en él, el espíritu que mora, ¿qué hace? Hace que reflexione en el momento. Pero uno que no tiene el espíritu de Dios, pues va a decir, uy, bueno, vale, perfecto, ahora vengo. Eso no puede pasar en un cristiano salvo. Si esa persona piensa y incluso duda, tendrá que volver a examinar su fe, volver a escuchar un seminario bíblico. No hay otra. No olviden, Satanás es muy astuto. Vamos a buscar Levítico capítulo 25, versículos 18 al 22. Levítico capítulo 25, versículos 18 al 22. Levítico capítulo 25, versículos 18 al 22. Voy a leer yo y ustedes me siguen, por favor. Dice, ejecutar pues mis estatutos y guardar mis ordenanzas y ponedlos por obra, y habitaréis en la tierra seguros. Y la tierra dará su fruto, y comeréis hasta saciaros. Y habitaréis en ella con seguridad. Y si dijereis, ¿qué comeremos el séptimo año? He aquí, no hemos de sembrar, ni hemos de recoger nuestros frutos. Entonces yo os enviaré mi bendición el sexto año. Y ella hará que haya fruto por 3 años. Y sembraréis en el año octavo, y comeréis el fruto añejo, hasta el año noveno. Hasta que venga su fruto, comeréis el añejo. En este libro de Levítico, capítulo 25, habla sobre el año de reposo y el año de jubileo. Estas leyes fueron dados a los israelitas para cumplirlas cuando entrasen a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Aquí, Jehová Dios les está diciendo que tienen que sembrar y cosechar durante 6 años. Pero el año séptimo, la tierra tiene que descansar. Reposo para Jehová. Es decir, no tienen que sembrar ni cosechar. No tienen que trabajar. El propósito agrícola era para preservar la fertilidad de la tierra. Y lo más importante, para el espíritu, ya que tenían que confiar en que Dios proveería durante ese año de descanso. Vamos a leer nuevamente el versículo 20. Dice, ustedes me siguen, del mismo capítulo del Levítico, el mismo libro, dice, y si dijereis, ¿qué comeremos el séptimo año? He aquí, no hemos de sembrar, ni hemos de recoger nuestros frutos. Hermanos, sin trabajar no puedo vivir. Algunos podemos pensar de esta manera. Si pensamos de esta manera, si no trabajo, ¿cómo voy a vivir? Es porque no estamos confiando en Dios. Si nosotros creemos que la Biblia es verdad, que la Biblia es palabra de Dios, ¿cómo no podemos confiar en su promesa? Nosotros tenemos que esperar pacientemente, confiando en lo que Él ha dicho. Aquí al pueblo de Israel dijo, voy a volver a leer, ¿ellos qué dijeron? Y si dijeres, aquí dice, y si dijeres, ¿qué comeremos el séptimo año? He aquí, no hemos de sembrar,
ni hemos de recoger muchos frutos. ¿Qué comeremos? Entonces, nosotros tenemos que pensar, ¿de dónde viene mi tiempo? ¿De dónde viene mi sabiduría? ¿De dónde viene todo lo que yo tengo? Viene del Señor. El Señor nos da todo. El pueblo de Israel desconfió. Pero Dios quiere que nosotros confiemos plenamente en Él. Porque Él dará, Él hará. Nosotros, con nuestro propio pensamiento, con el pensamiento del ser humano, no podemos entender este versículo. Porque siempre estamos pensando, primero que, en mi trabajo. Uy, no tengo trabajo, ¿qué voy a hacer? También pensando, ¿qué vamos a comer mañana? No tengo trabajo, ¿cómo voy a tener algo para comer? ¿Cómo voy a vivir sin dinero? Son muchos pensamientos que Satanás pone en nuestra mente. Pero el Señor, Jehová Dios, nos dice que nunca nos va a dejar. El Señor cuida su iglesia. El Señor cuida a sus hijos. Por eso el Señor tiene nombre, ¿no? Emmanuel. Porque Él dice, Dios con nosotros. Él está con sus hijos. Un padre, si su hijo no tiene qué comer, ¿qué va a hacer el padre? Va a hacer todo lo posible para que ese hijo pueda recibir, aunque sea un trozo de pan, ¿no? El Señor también. Si nosotros confiamos plenamente en Él, Él hará. Voy a leer otra vez el versículo 20 y 21. Dice, y si dijeres, ¿qué comeremos el séptimo año? He aquí, no hemos de sembrar, ni hemos de recoger nuestros frutos. Entonces, aquí dice, entonces yo os enviaré mi bendición el sexto año. Y ella hará que haya fruto por 3 años. Por 3 años. O sea, en abundancia. Entonces aquí claramente nos dice, Jehová dará para comer durante 3 años. Esto es su obra, la obra de Dios. No es la obra del pueblo de Israel, es su obra, la obra de Dios. Tenemos que pensar mucho. Mi Creador nunca me va a dejar. Mi Padre nunca me va a dejar. Somos aún carne, ¿no? Muchas veces no podemos entender esto. Algunos en su corazón estarán pensando ahora mismo. Como Pastor Julián, siempre me acuerdo de eso, dice, tela marinera, ¿no? Tela marinera. Algunos estarán pensando, no creo, dudando. Pero si no consigo trabajo, ya son 5 meses, 6 meses, 7 meses, 8 meses, es 1 año y no tengo nada. Pero tenemos que pensar, como hijos de Dios, ¿te ha faltado algo para comer? ¿Te ha faltado ropa para vestir? No, ¿verdad? Yo creo que a nadie. Gracias a Dios, aquí en España por lo menos hay sitios en el cual pues, nos pueden dar, aunque un alimento, nos pueden dar ropa. Dicen ropero, ¿no? Yo también fui antes, cuando llegué aquí a España fui lo primero al ropero. ¿Para qué? Para coger algo. Aunque no era salvo, pero tenía algo aquí. Pero después de recibir la salvación, Él aún me da más. ¿Pero qué es ese más? Es su palabra. Y luego viene lo demás. Lo demás es secundario, ¿no? La ropa, eso es secundario. Antes pensaba yo, no, lo primero es el dinero. Cuando no era salvo, si domingos había dinero y en cantidad, pues nada, domingo tengo que trabajar. ¿Por qué? Porque voy a tener ese dinero.
San Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y luego viene todo por añadidura. Entonces ese versículo pude entenderlo muy bien. Ahora, ¿qué hago? Primero, dedicar el tiempo a Dios, que Dios me lo ha permitido. Y Dios hace todo. Antes trabajaba así, para ganar algo. Pero entendiendo bien el libro de San Mateo 6:33, trabajo así y gano más. ¿Por qué? Porque este tiempo le he dedicado al Señor. Aunque no lo estoy dedicando al 100%, ya quisiera. Y el Señor conoce mi corazón y entiende, porque también tengo que trabajar. Pero el Señor me permite ese tiempo para poder seguir aprendiendo la palabra. Trabajo así y gano más. El Señor es dueño de todo. Él organiza todo. Él nos da todo. Él es dueño del tiempo. Entonces ustedes, por favor, no se preocupen. Vuelvo a reiterar, es difícil alguna vez entender este versículo del libro de Levítico. Pero Él da todo. Entonces nosotros simplemente tenemos que ser obedientes. El Señor se agrada cuando nosotros somos obedientes a su palabra, obedientes a Él. Por favor, hermanos, ¿hasta qué hora tengo? No quiero que por favor algunos me digan, uy, vale, estamos a tiempo, ¿no? Vamos a volver al libro de Primera de Pedro, el cual hemos hecho el inicio. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7 dice, otra vez voy a leer yo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ahora, vamos a ver Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 14. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 14. Voy a leer yo, y ustedes me siguen. Porque, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y todo lo recibo de tu mano, te damos. Aquí, con gozo y alegría te damos. Si todo viene de Dios, yo quiero devolver a Dios con gozo y alegría. Pero muchos, cogiendo dinero dicen, no quiero soltar, no quiero dar a Dios. Pero los salvos entendemos que todo viene de Dios. Y damos con gozo y alegría, no sufriendo, no con sufrimiento. Una cosa, nosotros, en nuestras iglesias, nunca se habla del diezmo, nunca. Hasta ahora que yo sepa, ¿no? Y si alguien ha hablado así del diezmo, ha querido pedir dinero, pues hay que informar. Y yo informo al pastor Pablo Amún. No soy un chivate, ¿eh? Pero casi en nuestras iglesias no se habla sobre el diezmo. ¿Por qué? Uno, quien ha recibido la salvación, quien ha entendido que en la cruz hace 2000 años, Jesucristo padeció para llegar a ser crucificado. ¿Qué hizo? Cargar la cruz, ser azotado, golpeado, ser escupido, etcétera, etcétera y etcétera. ¿Él qué hizo? Pagar mi culpa, pagar mi pecado. Él sufrió por mí. ¿Quién crucificó a nuestro Señor Jesucristo? Fui yo, como un vil pecador. El que ha entendido ese sufrimiento que pasó nuestro Señor Jesucristo, muy fácilmente sale del corazón. ¿Qué?
Agradecer. Primero, ¿cómo agradecemos? Rescatando almas. Luego agradecemos, ¿cómo? Dando el dinero que podamos, nuestro diezmo. Pero eso tiene que salir de corazón. De nada sirve que yo dé dinero, pero y ese dinero lo hubiese utilizado para un kebab o un KFC. Pero bueno, ni modo. Ese dinero no sirve de nada. Absolutamente no sirve, ya les digo yo. Pero si yo doy de todo corazón, aunque sea un céntimo, pero de corazón, ¿Dios qué hará? Este es mi hijo amado. Dios que mira el corazón. No mira la apariencia, ¿no? Mira el corazón. ¿Y Dios qué hará? Dará en abundancia. Yo no les digo esto, hermanos, porque alguien me lo haya contado. Yo les digo esto por experiencia propia. Hace un momento dije, ¿no? Trabajaba antes así, para ganar dinero. Pero ahora trabajo así, pero el Señor me da más. Entonces, hermanos, el que ha entendido lo que hizo Cristo en la cruz hace 2000 años, eso sale de corazón, el diezmo. ¿Para qué se utiliza el diezmo? No piensen nunca, por favor. Satanás es muy astuto. Aquí los pastores no se benefician en nada. Quien se beneficia es la iglesia del Señor. Porque con ese dinero nosotros, ¿qué hacemos? Predicamos. Hay seminarios bíblicos, ¿no? ¿De dónde sale? Ahí siempre hay que preparar algo, ¿no? Para el final del seminario bíblico. Se utiliza para eso. Se utiliza para muchas cosas. No quiero entrar en detalle, pero por favor les pido que participen, hermanos. Hay que participar. La iglesia del Señor no puede estar pobre, sino cómo trabaja. El Señor es rico, ¿no? Él tiene todo, tiene el poder. Él es nuestro creador. Él tiene todas las riquezas, es dueño de todo. Entonces su iglesia no puede estar pobre. Entonces, hermanos, ya el tiempo pasa volando, volando, volando. Había más que hablar, pero no olviden, por favor, que nosotros, nuestra ansiedad que tengamos, dejemos en el Señor. Por favor, confiemos en Él. La carga pesada que tengamos o que estemos llevando, dejemos a Él. Pero también nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Entonces, para finalizar, 2 minutos. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Jehová, mi pastor. Nada. Y por sobre todo, círculo más grande. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En la iglesia del Señor, Jehová me pastorea. ¿Qué hago? ¿Una iglesia? Ay, aquí es de teja, ¿vale? Entonces Jehová, en su iglesia, me pastorea. Jehová, en su iglesia me da ¿qué? Su palabra. ¿Qué es su palabra? Su alimento. Jehová es mi pastor. En su iglesia me da ¿qué? La paz, la tranquilidad,
el gozo, pero el gozo verdadero. Y por sobre todo, consuelo verdadero. El hombre puede dar consuelo a una persona X, pero es temporal, por un momento. Pero el Señor en su iglesia nos da el consuelo verdadero. Nosotros no olviden que somos el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza. Él nos guía. Él nos guía a través de su Espíritu. Entonces no olviden, hermanos, que Cristo nos dejó ¿dónde? En su iglesia. ¿Vale? Ay, lo siento. Creo que en casa me van a... hoy vine con mi esposa. Me acompañó. Pues hoy vine más nervioso. Porque en casa me dirá: Edgar, creo que ha sido muy duro. ¿Qué hay que hacer? Bajar la cabeza. Pero eso también sirve, ¿no? Porque así Dios pone, ¿no? Nos ha puesto una mujer idónea. ¿Para qué? Para que trabajemos juntos, ¿no? Entonces, si hay algo que no está bien, pues yo lo tomaré en cuenta para mejorar. Vale, mis hermanos, pues nada, muchas gracias por haberme escuchado. Y por favor, sigamos esperando con mucho anhelo la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y aquellos que vienen por primera vez aquí a la iglesia de Tarancón, como invitados, por favor, qué mejor escuchar un seminario bíblico y resolver el problema del pecado. Y mucho mejor será recibir la salvación, recibir el regalo de Dios. Entonces, por favor, estamos a tiempo en el cual podemos nosotros pedir, tal vez a los distritos, Pastor Julián, hacer un seminario, o como distrito hacer seminario bíblico. Y qué mejor también que esa alma que no conoce al Señor, según la Biblia, pues pueda conocerlo. ¿Vale? ¿Prometido? Vale, mis hermanos, pues nada, muchas gracias y mil disculpas si he sido en algún momento duro con mis palabras, pero yo solo quiero que crezcamos bien como hijos de Dios. ¿Vale? Y sigamos juntos hasta el final. Vale, vamos a terminar juntos orando. Dios Padre, te damos las gracias por permitirnos este tiempo. Hoy también hemos podido aprender de tu palabra. Padre Santo, nosotros hemos podido aprender que hoy en día Satanás está trabajando arduamente. Muchos de nosotros en algún momento tenemos problemas, dificultades, aflicciones y por sobre todo ansiedad en nuestro corazón. Es por eso que nosotros a través de tu palabra hemos entendido que nosotros todo esto lo que tenemos en nuestro corazón debemos dejártelo a ti. Tú eres quien dará solución a todos los problemas. Padre Santo, por favor, ayúdanos a que nosotros hagamos siempre tu voluntad. Sabemos que tú te agradas cuando nosotros, como hijos tuyos, predicamos el Evangelio. Así también, Padre Santo, tú conoces todo de nosotros, conoces la intención que hay en nuestro corazón. Nosotros, como hijos de Dios, como hijos tuyos, después de haber recibido la salvación, queremos seguir rescatando muchas almas. Queremos, Padre Santo, seguir trabajando diligentemente predicando el Evangelio. Así también, Padre Santo, te pido por favor que cuides la iglesia de Tarancón. Ayuda a cada hermano, a cada servidor, para que pueda seguir firme en tu palabra. Así también a través del servicio puedan crecer mucho más en la fe. Sabemos que el servicio es para ti, Padre Santo. Es un trabajo muchas veces duro, pero sabemos que tenemos un premio, un galardón que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Es por eso, Señor, nosotros hemos entendido que trabajar para ti es algo maravilloso, es algo grande. Padre Santo, por favor, también te pedimos por el Pastor Julián. Ayuda, por favor, allá en la iglesia de Ponferrada. Haz también que tu palabra pueda quedar marcada en el corazón de cada uno de los hermanos de la iglesia de Ponferrada. También, por favor, te pedimos que tú cuides su regreso. Haz que llegue sin ninguna novedad extraña aquí a la iglesia de Tarancón. También te pedimos que cuides de su salud
y por sobre todo, cuida también su hogar y su familia. Padre Santo, nosotros el día de mañana también volvemos a nuestro trabajo, a nuestro quehacer diario, y te pedimos por favor que si nos pones a alguien delante de nosotros, ayúdanos a compartir este Evangelio, esta verdad. Padre Santo, danos las fuerzas y por sobre todo, ayúdanos a que seamos obedientes a tu palabra y también humildes. Padre Santo, todo esto te lo pedimos y te lo dejamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos salvó. Amén. Padre, hermanos, vamos.